Quiere decir también que errar es negar la verdad o afirmar lo contrario de la verdad. ¿Y qué es falsedad? Falsedad moral. La falsedad moral es una disconformidad ¿de qué? Disconformidad de las palabras con el pensamiento. Eso es una falsedad moral. Disconformidad de la palabra con el pensamiento. Quiere decir que para que haya una falsedad moral tiene que haber una palabra y el pensamiento. Y en eso consiste precisamente el término mentira. Mentira. Se ha aceptado dentro del estudio de la verdad que existen tres clases de errores. Uno se conoce como error de percepción o ilusiones. Error de percepción o ilusiones. Y aquí como ejemplo se puede hablar de alucinación. Alucinación. Este término pertenece al mundo de la psicología. Otra clase. Error de juicio o prejuicio. Error de juicio o prejuicios. Que son cabalmente los errores de raciocinio. Errores de raciocinio. O sofismas.
Cuando se habla de prejuicio, debe entenderse consiste en afirmar sin pruebas, como si fuese evidente, un juicio fundado en hábito, todo aquello que se repite constantemente. Una tercera forma de error. Error de raciocinio o sofismas. ¿O qué dijo, doctor? Error de raciocinio o sofismas. O sofismas. ¿Qué constituye esto? Una falacia. Se trata aquí, en esta tercera forma, en una argumentación falsa. Una argumentación falsa con argumentación de verdad, con apariencia. Una argumentación que aparenta ser verdadera, pero con la intención, con el objeto de engañar. Con el objeto de engañar a los demás. Se conoce otro término que también es equivalente, que es sinónimo al raciocinio o sofisma. Nos referimos al paralogismo. Paralogismo. El paralogismo, pues decimos el paralogismo. Es lo mismo que el sofisma. Es lo mismo que el sofisma. Solo que en el sofisma, no hay intención de engañar.
no hay intención de engañar. El mismo que lo profiere es el engañado. Disculpe, doctor, dijo solo que en él dijo, no le escuché lo demás, ¿me lo puede repetir, por favor? Del paralogismo. Decimos que el paralogismo es otro término que es igual, ¿verdad? Que significa lo mismo que el sofisma. Solo que en el sofisma, en el sofisma, no hay intención, no existe el propósito de engañar. Yo que lo profiero, yo que lo digo, soy el mismo engañado. Yo me engaño en esa relación lógica. No lo hago con propósito de engañar a los demás. Yo me engaño en la formulación de ese paralogismo. En cuanto al sofisma, el sofisma puede provenir el sofisma por razonar mal. Razonar mal con premisas verdaderas. Es decir, usar mal el raciocinio. Porque estoy usando las premisas verdaderas y estoy usando mal esas premisas. Damos un ejemplo. Vamos a hablar de un raciocinio universal. Los hombres son mortales. Oyen unos golpes. Allí el otro está trabajando en algo. ¿Por qué empiezan a trabajar? Yo creo que les molesta a ustedes. Problemas quiere la vida, ¿verdad? Y ya son varios días que oigo esos ruidos y no veo qué es lo que hacen. Bueno, estamos diciendo, jóvenes, despacito, que un sofisma puede provenir o puede nacer por razonar mal con premisas verdaderas. Y estamos hablando del ejemplo ese.
El ejemplo ese que les quiero poner es universal. Los hombres son mortales. Pedro es hombre. La consecuencia, ¿cuál es? La premisa mayor es: los hombres son mortales. La premisa menor: Pedro es hombre. La consecuencia, luego, por tanto, en consecuencia, entonces, términos que dicen lo mismo, Pedro es mortal. Un raciocinio universal. De tal manera que esas premisas son verdaderas. Usted no las niega. Nadie niega esas premisas que hemos puesto. Nadie las niega. Son legítimas. Entonces, pues el sofisma, ¿cuándo es que se habla con sofisma? Razonar mal con premisas verdaderas. El ejemplo que les he dado. Y también pueden provenir los sofismas por razonar bien con premisas falsas. Ahora bien, arreglar el problema de un sofisma le corresponde a la lógica formal. Ella le toca averiguar, ella le toca examinar las reglas del discurso. Y es ella, por medio de la lógica, se descubre el error, el engaño. Esto que estoy hablando es bien delicado. Es bien delicado, porque allí se está jugando la verdad de un juicio. Lástima que no estamos viéndonos para preguntarles, ¿me lo han entendido? Díganme,
¿Por qué lo ha entendido? Porque eso es así. En un libro hallé este ejemplo. Yo quisiera hablar de ejemplos de nuestra vida de relación, esa que estamos conviviendo en cada momento. Pero fíjese que cuando yo leo sobre lo del sofisma, en un libro hallo este ejemplo. Veámoslo. Aparecía el ejemplo. Un animal, una osa. La osa baila, decía el ejemplo. Dos, la osa baila. Dos de las constelaciones bailan. Ahora, ¿quiere decir que las dos bailan? No. Es el término que se usa en cuanto al movimiento cósmico, el conocimiento cósmico que se tiene, ¿verdad? Oye ese golpe, señorita. Diana de Los Ángeles, contésteme. Gilberto, Enrique. Creo que. Jóvenes no le están escuchando al doctor. Yo creo que por la Buenos días, bulla que doctor. tengo. No se escucha ningún ruido, se escucha Buenos días. perfectamente. No se oye bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Yo no le escucho ningún ruido. Doctor. Se escucha perfecto. Pero fíjense que los compañeros, a los estudiantes que mencionó, parece que no están conectados porque Gilberto Enrique lo mencionó y no contesta. Y ahí Diana parece que dijo tampoco. Entonces, ¿será Se que escucha todo bien. pero no contestaban? Parece que no están conectados. Bueno, están conectados, pero parece que no están ahí presentes. Bueno, doctor, puede continuar. Entonces, ese ejemplo libresco ni lo tomo en cuenta. Volvamos a este ejemplo tan cierto. El hombre es mortal. Pedro es hombre, es mortal. Allí tiene usted un raciocinio clarísimo. Ahora, dentro de eso puede hacerse nacer un sofisma. ¿Cómo podríamos hacer nacer un sofisma de esa realidad que conocemos?
El hombre se enferma. Los hombres se enferman. Pedro es hombre y no se enferma. Pedro es hombre y no se enferma. Pero está dentro de la posibilidad de que se pueda caer en esa realidad enfermiza. Pero perfectamente puede llevarte a un sofisma, a afirmar algo de algo verdadero para llegar a la falsedad o para engañar a los demás. Pedro es sumamente sano. Entonces quiere decir que la afirmación de ese primer juicio no tiene una realidad, puede no tener esa realidad y perfectamente puede hacerse creer de que hay hombres que nunca se van a enfermar. Usted puede estar pensando en eso también. Pero dentro de la razón lógica no se puede concebir que un hombre no se enferme. Puede ser que nazca y muere y nunca se enferme. Pero de ello no se puede deducir que hay hombres que no puedan enfermarse. ¿Qué se estaría esperando? Que el hombre puede o no puede, según su conformación humana, puede no enfermar. Y estaríamos llegando a una discusión que la lógica tiene que resolverme. Eso es falso. Eso es falso. Pensar que Pedro no se va. Con permiso. De tal manera que tenemos dentro de esa logicidad cierta que puede pensarse que alguien que no se enferma. No podemos decir que el hombre no muere. Hablaban de un Matusalén, no sé, lo han oído ustedes. ¿Será cierto? Hasta ver. Pero el hombre es mortal. Bueno, el sofisma por equivocación de los términos puede darse también por equivocación de los términos. ¿Cuáles son esos términos? La premisa mayor, la premisa menor. El hombre es mortal, Pedro es hombre, luego es mortal. Pero puede darse también un sofisma por equivocación de los términos. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, que una palabra se toma en diversos sentidos, en una misma argumentación.
o una palabra se le da varios sentidos en una misma argumentación. Uh-huh. Por ejemplo, Dios es necesario. Dios es necesario. Pero cuando nadie había, cuando el hombre no existía, no era necesario para nadie. ¿Entiende el ejemplo? Esa necesariedad de Dios según lo estamos oyendo, no tendría sentido si el hombre no existiera. Tratemos de aclarar esto, de que Dios es necesario. Ser necesario, joven, quiere decir que existe necesariamente. Ser necesario significa que existe necesariamente. Por su misma esencia. Independientemente de su relación con otros seres posibles. Ahora bien, el segundo necesario se toma con relación a otros seres. Aquí hemos hablado de un sofisma que se existe por equivocación de términos, porque una palabra se toma en diversos sentidos en una misma afirmación o en una misma argumentación. Doctor, buenos días. Buenos días. En esto que está hablando, ¿se puede usar las palabras de doble sentido? Hábleme más despacio, ¿cómo dice? En esto que está hablando ahorita. Sí. ¿Se puede utilizar las palabras de doble sentido, como decimos? Mire, puede usted usar el sentido exacto de lo que usted está diciendo. Un término
con dos sentidos, una palabra con dos significados, y es la misma palabra. Puede ser, por eso es que se da eso que estamos diciendo, ¿verdad? Que se está dando precisamente lo que se da dentro del sofisma. Se está usando en términos correctos, se está dando una equivocación porque están usando dos términos. Vamos a seguir de esto despacio. No creo que es verdad. Porque en el sofisma lo que se busca es la verdad. Pero se afirma algo equivocado con intención de ¿qué? De engañar. Pero puede a veces engañarse el mismo profirente, el mismo que está hablando sobre eso. Yo me puedo engañar a mí mismo por usar términos falsos. Quiere decir que el sofisma no es solo exclusivamente para engañar, sino que se puede, en el mal uso del término, se puede engañar uno mismo. ¿Y? Ahora bien, cuando hablamos de ese término necesario, fíjate que Dios es necesario, pero desde un punto de vista metafísico, el ser necesario de Dios, ¿qué quiere decir? Metafísicamente hablando, quiere decir eso, que la necesariedad de Dios no puede apartarse de Él. O en otras palabras, Dios no puede no ser. Óigame, Dios no puede no ser. ¿Y el hombre? Por supuesto que sí. Este vaso, por supuesto que sí. Todas estas cosas que yo veo en el universo no son necesarios. Desde ese punto de vista metafísico, los objetos que existen en el universo no son necesarios desde el punto de vista metafísico, que quiere decir que el ser necesario no puede no ser, es siempre ser. Ahora, cuando yo digo Dios es necesario, no lo estoy diciendo desde ese punto, no lo estoy diciendo desde el punto de vista del término metafísico. No lo estoy diciendo en el término metafísico. Cuando yo digo Dios es necesario, pero cuando nada había, no era necesario para nadie. Lo estoy diciendo en otros términos.
Son dos términos que estamos usando. Ser necesario metafísicamente hablando, solo Dios no puede no ser, porque es. ¿Y yo? No, nosotros no. Los objetos, Dios no puede no ser. Uno de los atributos de ese ser infinito es su existencia. El ser necesario, joven, quiere decir, hablo de Dios, quiere decir que existe necesariamente por su misma esencia. Es decir, el existir es su esencia. Y en el humano, no. Nuestra vida nos la ha dado. Algunos filósofos dicen que la naturaleza, ¿cómo no? ¿Sí? Para ir evitando sostener que Dios no existe. Y esa naturaleza, ¿quién la hizo? ¿Quién la puso con tanta perfección? Nosotros somos necesarios en relación de otros seres posibles. ¿Por qué existe una niña linda? Por su madre y su padre. ¿Y su padre? Por sus abuelos. ¿Y esos abuelos? Váyase caminando para atrás. Pero llegará un momento y entonces, ¿quién hizo esto? Eso es ciertísimo. Que hay un ser superior que no ha tenido una existencia dada, sino que su existencia ha sido sempiterna y lo es. Estamos hablando, pues, de sofismas que provienen de premisas verdaderas. Vamos a repetir mañana, vamos a volver. Necesitamos hablar, ¿verdad? Para que me entiendan bien todos. Unos lo han pescado bien, otros quizás no. Con un ejemplo que dé una niña podemos explicar bien todo. Y esas cosas me interesan, caminar despacio. Al menos que esas cosas las entiendan. Aunque no las acepten. Quedémonos aquí, jovencitos. Mediten sobre eso, de los sofismas. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. El único que me salvó. Feliz día, doctor. No es la única que me salvó.
Bueno. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Feliz día, doctor. Feliz día, Liz. Sobre esas 3 palabras. Feliz día, doctor. Ay, Gracias y buen día, doctor. adiós, Jennifer, ¿verdad? Y Jocelyn. Ni hablan eso. Feliz día, doctor. Vaya, adiós. Preocúpense por estos temas, hombre. Si no los entienden, eso es la filosofía. Vamos a seguir más. Buenos días. Qué bien. Feliz día, doctor. Buenos días.